Hola a todos, esto es Aprender a Volar, donde compartiré el proceso de aprendizaje para convertirse en piloto de aviones y también hablaremos de otros temas de interés sobre la aviación en general. Mi nombre es Claudio Guridi, soy piloto comercial e instructor de vuelo. Bienvenidos. En este vídeo vamos a hablar de los instrumentos de cabina de un avión utilizado en la enseñanza de una escuela de vuelo. Una de las cosas que más llama la atención al ver por primera vez la cabina de una aeronave es la cantidad de instrumentos, palancas, pantallas, interruptores de todo tipo. Y por supuesto nos surge la pregunta de cómo hacen los pilotos para saber dónde está ubicado cada uno de esos instrumentos y cuál es su función. En los comienzos de la aviación, los aviones eran muy rudimentarios y prácticamente carecían de instrumentación. Con el desarrollo de la aviación y de la tecnología de la mano, las cabinas se fueron poblando de instrumentos que en su momento eran prácticamente todos analógicos y llegaban a ocupar toda una cabina de vuelo. Y obviamente no es lo mismo la cabina de vuelo de un avión monomotor diseñado para ser volado por un solo piloto que aquellos cuatrimotores de antaño que tenían, además del comandante y del copiloto, un ingeniero o mecánico de vuelo e incluso si nos remontamos más hacia atrás en el tiempo, también un navegador y un radiofonista. La verdad es que viendo estos antiguos y venerables aviones de los años 50, uno podría pensar con todo el buen derecho del mundo que una cabina es un lugar hostil y amenazante para el trabajo. Con el propio desarrollo de la aviación y de la tecnología y también de la miniaturización, las cabinas de vuelo han ido cambiando y en los últimos años realmente se han convertido en entornos completamente digitalizados y construidos de una forma ergonómica que facilitan el trabajo a los pilotos. El caso es que los aviones comerciales más modernos, y me refiero a los de mayor tamaño y mayor alcance, hoy en día suelen ser aviones de dos motores y tripulados por dos pilotos. Además, se cuenta con ayudas y automatismos de muchas clases, lo cual reduce enormemente la carga de trabajo. El avión de nuestro vídeo de hoy es una Piper 28, una Piper Warrior, utilizada en la enseñanza para la formación básica de pilotos y, por supuesto, tiene instrumentación analógica. Dejaremos para un futuro un vídeo dedicado a una cabina de un avión también monomotor con pantallas de cristal en entorno digitalizado. Ahora mismo estamos viendo la cabina de nuestra aeronave Piper 28 Warrior, que como ya hemos comentado es un avión de entrenamiento y uso general. En este momento es probable que te vuelva a la memoria lo que comentaba al principio sobre la cantidad de instrumentos, mandos y palancas que encontramos a primera vista. Así que para facilitar la explicación vamos a dividirla por sistemas, empezando por los instrumentos de vuelo. Nuestra aeronave PA-28 está diseñada para ser volada por un solo piloto, por lo que los instrumentos de vuelo se encuentran frente al asiento del piloto o del alumno si es un vuelo de instrucción. La información básica de vuelo puede ser mostrada por 4 instrumentos. De izquierda a derecha tenemos el anemómetro, el horizonte artificial y el altímetro. Debajo de ellos el giro direccional. Y a esta configuración de instrumentos la llamamos T básica o T básica de instrumentos. Si a la T básica de instrumentos le añadimos en la parte inferior un coordinador de virajes o un instrumento similar como podría ser el bastón y bola y un variómetro, entonces nuestra configuración de instrumentos se llama Six-Pack. El anemómetro o indicador de velocidad es el instrumento que nos muestra la velocidad indicada del avión, también llamada IAS o IAS del inglés Indicated Airspeed. Para dar una explicación un poco intuitiva sobre a qué velocidad nos referimos, digamos que es la que siente, aerodinámicamente hablando, nuestra aeronave en la carrera de despegue, durante el vuelo y en el aterrizaje. Y la verdad es que solo la explicación de las distintas velocidades que debemos tener en cuenta a la hora de volar daría lugar a un vídeo solo para este tema.
El horizonte artificial es un instrumento que funciona por principios giroscópicos y nos da una referencia de la posición del avión en torno a sus ejes longitudinal en grados de alabeo y lateral en grados de cabeceo, supliendo el horizonte natural como referencia de actitud de la aeronave en vuelos instrumentales, también llamados IFR, de Instrumental Flight Rules. También nos puede servir como una referencia complementaria en el caso de vuelos nocturnos o vuelos con visibilidad reducida. El altímetro, que es en realidad un barómetro, es decir, un instrumento capaz de medir la presión atmosférica en todo momento, y está arreglado de forma que podamos leer sus indicaciones de presión como indicaciones de altitud o de altura según la referencia que usemos. En ese instrumento concreto, las 3 agujas marcarán los cientos, miles y 10 miles de pies. El coordinador de viraje, que son en realidad 2 instrumentos, uno es un indicador que funciona por principios giroscópicos y al seguir su indicación permite realizar virajes de 360 grados en 2 minutos. El otro es la bola, que se mueve dentro de una cápsula amortiguada por un líquido a tal fin. Usando ambas indicaciones de la forma correcta podemos hacer virajes coordinados, es decir, sin que el avión derrape hacia el exterior del giro o resbale hacia el interior del mismo. El direccional o giro direccional es un instrumento que funciona por principios giroscópicos y que una vez ajustado al rumbo que marca la brújula nos dará indicación de rumbos de una forma más estable que la propia brújula. Como desventaja hay que mencionar que debe ser reajustado cada cierto tiempo a lo largo del vuelo. El variómetro es un indicador de la velocidad vertical del avión. Nos indica el régimen de ascenso o descenso en pies por minuto. Por último, y ubicada en la parte superior central del tablero de instrumentos, se encuentra la brújula o compás, que es un instrumento autónomo, es decir, no necesita ser alimentado por ninguna fuente de energía, ya que nos da el rumbo del avión en relación al norte magnético al alinearse al campo magnético de la Tierra. Ahora veremos la ubicación y una breve descripción de los instrumentos dedicados a las comunicaciones y navegación aérea. Entre los equipos de comunicación y navegación que podemos observar en nuestra aeronave PA-28 tenemos la radio 1, que son en realidad 2 equipos en uno, una radio de comunicaciones y una radio de navegación que alimenta al bord ILS. Estos son sistemas utilizados para la navegación y las aproximaciones para aterrizajes por instrumentos. La radio 2, al igual que la 1, es un equipo de comunicaciones y un equipo de navegación que alimenta al segundo instrumento de navegación BORD. El switch de máster de aviónica energiza o desconecta todos los instrumentos electrónicos de la barra de la batería, o sea, de la alimentación eléctrica. La caja de audio permite seleccionar la o las radios de comunicaciones por las que queramos transmitir y escuchar, y también sirve para seleccionar y escuchar la identificación que se emite en clave Morse de las radioayudas que hayamos sintonizado. Además permite elegir si queremos oír las comunicaciones a través de los auriculares, del altavoz o de ambas a la vez. El transponder o transpondedor es un equipo que responde a las transmisiones del radar secundario de tierra, amplificando, codificando y añadiendo información a las señales recibidas para devolverlas al equipo emisor de forma que los controladores de tráfico aéreo puedan tener identificados y mantener adecuada separación entre los tráficos. Asimismo juega un rol fundamental en los sistemas de prevención de colisiones aéreas entre aeronaves. El equipo DME nos permite saber la distancia en millas náuticas a la que nos encontramos de una radioayuda, así como conocer nuestra velocidad sobre el suelo o ground speed. El ADF o Automatic Direction Finder es uno de los primeros sistemas de navegación que se empezó a usar en el siglo pasado y que poco a poco ha ido perdiendo terreno frente a otros sistemas. No obstante, es destacable su relativa simpleza de uso y la posibilidad de sintonizarlo no solo a un radiofaro no direccional o NDB, sino también a radios comerciales con frecuencias en la onda media para obtener una marcación hacia la estación. El GPS o Global Positioning System es un aparato conocido por todos gracias a sus diversas versiones y aplicaciones en la vida diaria. Es un equipo que facilita enormemente la navegación en la aviación general, sobre todo si está asociado a alguna aplicación específica para la navegación aérea. En el lado inferior izquierdo de la cabina, cerca del suelo,
tenemos la llave selectora de combustible, que nos permite elegir entre las posiciones cerrada fuel off, tanque izquierdo o tanque derecho. La llave del avión nos permite seleccionar con qué magneto estamos haciendo funcionar el motor, derecho, izquierdo o ambos, y en su posición más a la derecha activa el Bendix o motor eléctrico de arranque para el encendido del motor del avión. El medidor de EGT o de gases de escape del motor es una sonda que nos da la temperatura a la que están expulsándose los gases de escape producto de la combustión de la mezcla aire-combustible. Es un parámetro importante para poder ajustar esta mezcla de la forma más eficiente posible. El medidor de las RPM mide las revoluciones por minuto a las que se está haciendo girar la hélice. Y en un avión de hélice de paso fijo, como es el caso de este modelo, este es el parámetro principal de potencia. El primer o inyector de combustible es un émbolo que inyecta combustible directamente a los cilindros, previo a la puesta en marcha del motor en frío o en días de baja temperatura exterior. La palanca o mando de gases permite controlar las revoluciones del motor y de la potencia que entrega este a la hélice. La palanca correctora altimétrica o control de mezcla permite enriquecer o empobrecer la mezcla de combustible y aire, variando la proporción de gasolina que se mezcla con aire en el carburador y que se hará combustionar en los cilindros. La palanca de aire caliente deriva aire no filtrado a alta temperatura hacia el carburador para prevenir la formación de hielo. La alimentación de combustible al motor en este avión se realiza normalmente a través de una bomba mecánica movida por el propio motor al funcionar. Este interruptor que vemos activa una segunda bomba auxiliar que se utiliza en ciertas fases como el arranque, el despegue, ciertas maniobras y durante la fase final de la aproximación previa al aterrizaje. Por último y de izquierda a derecha tenemos el aforador del tanque izquierdo que nos marca la cantidad de combustible en galones norteamericanos. El siguiente instrumento es el medidor de temperatura del aceite, esto es de la temperatura del funcionamiento del motor, medida directamente en el aceite. El siguiente instrumento nos indica la presión de combustible y el siguiente es el medidor de presión del aceite, un parámetro muy importante en cuanto a la lubricación del motor. Por último tenemos el tanque derecho, el aforador del tanque derecho, que obviamente también nos marca en galones norteamericanos. El Master Switch es el interruptor que nos permite energizar a todos los instrumentos y aparatos que utilicen energía eléctrica. En este caso es un switch doble. En su botón izquierdo accedemos directamente a la corriente desde la batería y al activar la segunda mitad, la mitad derecha, estamos conectando el alternador del avión para que la batería de la que estamos consumiendo vuelva a cargarse. El amperímetro es un indicador de intensidad de corriente eléctrica y nos daría la información de cuánta corriente estamos obteniendo del alternador del motor. Este es el panel de breakers o interruptores automáticos del paso de corriente. Existe uno para cada instrumento o sistema consumidor de electricidad y la función es interrumpir el paso de la corriente de una forma automática ante determinadas condiciones de cortocircuitos o altas de tensión para proteger a los instrumentos. Por último, vamos a nombrar algunos instrumentos e interruptores que han quedado sin describir y dejaré para un futuro vídeo la descripción y uso de los mandos de vuelo. Entre los instrumentos que no hemos comentado se encuentra el reloj del avión, las 3 luces avisadoras de mal funcionamiento que avisan respectivamente del fallo de la bomba de vacío que alimenta algunos instrumentos giroscópicos, del fallo del alternador y de un descenso anormal en la presión del aceite del motor. En el panel de switches, aparte de los que ya hemos descrito, existen 2 ruedas que permiten encender las luces de navegación del avión y regular la iluminación del panel de instrumentos. El interruptor de la luz de aterrizaje o landing light y el interruptor de la calefacción del tubo o sonda pitot. Por último tenemos el indicador de la bomba de vacío que comenté hace unos instantes. Bueno, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y en el futuro intentaré hacer otros vídeos
sobre el proceso de aprendizaje de un piloto desde sus inicios hasta obtener la primera licencia de vuelo, en este caso la licencia de piloto privado.